Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a otro episodio de nuestro podcast de Regreso a tu Luz. Hoy por segunda vez tenemos a esta invitada que nos viene a enseñar un montón de cosas bien padres, por eso no nos pudimos aguantar y la tuvimos que invitar otra vez. Así que para quienes no la conocen, bienvenida Yamil. Muchas gracias. Como todavía la producción no tiene ese efecto de los aplausos, nosotros los tenemos que hacer. Bienvenida Yamil, qué gusto tenerte por segunda vez. Como te dije en la primera entrevista, tienes que venir una segunda. Sí. Desde ahí te lo advertí, sí. Entonces. Había mucho de qué hablar. Había mucho de qué hablar y no dudo que después de esta segunda entrevista tendremos más de qué hablar, pero no quiero abusar de tu confianza. Pero bueno, antes de que empecemos, hoy vamos a hablar de la Ayurveda. Y pues nada, vamos a hacer una respiración profunda. Y comencemos el viaje. Qué bien. Esta respiración nos sirve mucho para volvernos a centrar. Mira, yo lo único que sé de la Ayurveda, no conozco de hecho no había conocido a una persona que se dedicara o que tuviera este conocimiento de la Ayurveda. Hace muchos años, cuando yo estaba, no sé cuántos años tenía, menos de 15, mi mamá, que era muy aventurera y todo eso, de repente ella se iba a tomar clases de un montón de cosas y resulta que un día regresó y dijo que estaba tomando clases de Ayurveda. ¿Sí? Sí. ¿Tu mamá sabe algo? Sí. Entonces, yo nada más escuché que era un hombre muy raro. Sabía que tenía que ver con la alimentación. Y que empezamos a comer muy extraño. Eso es todo lo que sé de la Ayurveda. Bueno, ya después con el tiempo, empecé a escuchar, ¿no? Un par de cosas, pero creo que eso nos va a servir porque como es muy escaso mi conocimiento de la Ayurveda, pues entonces me toca preguntar y preguntar y preguntar. Así que... Cuéntanos qué es la Ayurveda. Bueno, vamos a partir por la palabra, Ayurveda. No sé si han escuchado de los Vedas, que son libros, textos muy antiguos, de ahí viene la filosofía del yoga, y de ahí también viene la Ayurveda. Entonces, Veda significa conocimiento, y Ayur significa longevidad, duración de la vida, el alargamiento de la vida. Entonces, Ayurveda es el estudio, el conocimiento de, podría decirse, el alargamiento de la vida, de la longevidad. A través de la alimentación. Sí, de la alimentación, pero también de otras rutinas, de todo lo que tiene que ver con lo externo, todo lo que consumo, ya sea mental, alimentos consumo, todo lo que consumo a través de los sentidos. Oh, ¿en serio? Yo pensé que era exclusivamente a través de la comida. No, es lo que más se conoce, pero son rutinas varias. Está la meditación entre ellas, está, no sé, hay rasparse la lengua, no sé si conoces. Sí. Son varias rutinas que se pueden hacer. Los masajes son parte fundamental. O sea que ya estoy haciendo cosas ayurvédicas y ni siquiera sé. Porque ya tuve varias palomitas ahí. Sí, es todo lo que entra a través de los sentidos. Wow. Entonces de todos los sentidos. Sí. Qué interesante. Entonces cada uno de los sentidos tiene que ver con... Sí. Con un elemento de la naturaleza. ¿Con un elemento? Ajá. Sí. Es que es la primera vez que habíamos platicado. Te dije que te había entendido unas cosas, pero no porque yo hubiera estudiado cosas de Ayurveda, sino porque yo estudié Qigong. Sí me acuerdo. Sí. Ajá, entonces cuando me estabas diciendo cosas yo entendía algo de lo que me estabas diciendo, porque si no hubiera sido completamente ignorante. Pero con lo del Qigong y que me empezabas a decir, dije, pues esto es lo mismo del Qigong, porque el Qigong también, pone eso de la estrella que tiene esos 5 elementos. Sí, ajá. Pero yo no sé si en el Qigong están los mismos elementos de la Ayurveda. Parece que habían unos distintos.
Sí, parece que sí. Porque, por ejemplo, yo sé que la medicina china, que es más famosa que la Ayurveda, tienen elementos como madera, metal, sí. y éter. Sí, y hay muchas cosas de la medicina china que se basó en el Ayurveda, pero obviamente tuvo sus modificaciones ahí. Claro. Y es como una ramita que salió ahí hacia la medicina china, pero es más antigua la medicina ayurvédica. Ajá, que viene de la India, ¿no? Sí. Sí. Entonces, habla de los 5 elementos de la naturaleza, que son el espacio, el agua, el aire, el fuego y la tierra. Perfecto. Sí. Entonces, se relaciona cada uno de estos elementos con un sentido. Por ejemplo, el espacio se relaciona con el oído medio. Porque gracias al oído tú puedes ubicarte en el espacio. Sí, como los murciélagos, a través de lo que escuchan, hacen esta cosa que tienen como un radar y lo hacen a través del oído. Entonces, se ubican. La ubicación viene y así con cada uno de los sentidos, y el espacio es el que contiene todos los otros elementos también. Entonces, si no hubiera espacio, no habría fuego, no habría agua. Y, por ejemplo, el agua la puedes saborear, pero el fuego no lo puedes saborear, pero el fuego lo puedes ver. Y así cada uno se va relacionando con los elementos de la naturaleza. La tierra la puedes oler, el olor a tierra mojada todo lo hemos sentido, entonces se relaciona con el olfato. Y así todos se van relacionando entre ellos. Y van desde el más sutil, que sería el espacio, porque es el que menos tangible, al más tangible, que sería la tierra. La tierra. Sí, ese sentido. Entonces, también se relacionan con los chakras. Está todo relacionado. Sí, claro. Se asocian entre ellos todos, sí. Y entonces, bueno, ya sabemos que la Ayurveda es entonces este estudio para que tengamos una vida más longeva. Y dices que viene desde la India, desde hace, o sea, ¿desde cuántos años tendrá 5.000 años de antigüedad antes de Cristo. Estamos hablando de un conocimiento que viene desde hace 7,000 años. Sí, más o menos, sí. Ajá. Y de hecho, te iba a mencionar algo y se me fue. Ahorita lo traemos. Vamos a decir que te soplen. Ajá. Sí. Pero, bueno, y entonces, antes de que ya nos metemos así, ¿cómo fue tu contacto con la Ayurveda? O sea, ¿en qué momento llega la Ayurveda a tu vida? De que dices, esa palabra es rara, pero, o sea, que... Bueno, ya saben, pueden ir al capítulo del yoga. Bueno, a través del yoga yo empecé a escuchar muchas veces la palabra Ayurveda, como yoga y Ayurveda, Y cuando yo entro a estudiar yoga, la escuela que yo estudio hacen cursos de yoga y Ayurveda. Entonces ahí en esa escuela yo empecé a escuchar más Ayurveda. Y cuando me voy a la India, yo fui porque me llamaba la atención toda la cultura de la India por el yoga. Has de haber tenido vidas allá en la India. Sí, yo creo. Y luego allá en la India íbamos a hacer un procedimiento que se llama Panchakarma. Podría llamarse que es una depuración. Entonces íbamos a encerrarnos, como yo digo, parecía un reality show. Nos encerrábamos en una casa, pero una clínica sin teléfonos y cámaras. Sí, algo así. O sea, teníamos acceso al teléfono, pero la ideal era no ocuparlo mucho. Pero en esa casa íbamos a tener todo un tratamiento ayurvédico que iba a ser el Panchakarma, esta depuración. Entonces nos tenían con comida ayurvédica para depuración, no solamente comer según tus doshas, que ahí después podemos hablar bien qué son. Los doshas son los elementos que tienen como en desarmonía en el cuerpo. Entonces había alimentación especial, nos hacían masajes todos los días, estábamos tomando medicina ayurvédica, que es medicina que viene de las plantas. Según ahí lo que te diagnosticaban era la medicina que ibas a tomar. Entonces ahí me metí más en el mundo de la Ayurveda, como me fui a India y venía justo con este pack de vamos a ir a la clínica ayurvédica.
Y en la clínica ayurvédica nos empezaron a dar también unas pequeñas charlas para entender más el ayurveda. Claro. Y ahí empecé a meterme más en el mundo del ayurveda. ¿Hace cuántos años tuviste ese viaje? En el 2023, enero 2023. Sí. Yeah. Así que... Ya tiene 3 años. Sí, ahí ya dije como, quiero estudiar esto. Ahí en la India lo decidí. Sí, qué increíble. Sí, pero es muy linda la experiencia de encerrarse así, como a vivirlo tan profundamente. Pues a ver si nos encierras, si haces algo para encerrarnos. Y si quieren lo transmitimos como el Big Brother. y así hacemos los beneficios, bueno, y nos inventamos una locura. Ahí le hicimos la producción que realice esto. Es lo que te digo. Oye, ¿y cuánto tiempo estuviste en ese procedimiento. Tratamiento? 7 días. ¿Y cómo cambió tu vida? O sea, ¿cómo eras tú antes de entrar y cómo fue cuando, después de estos 7 días, qué cambió? Ya, primero, y siempre fui de esas personas que me gusta comer algo dulce después del almuerzo, como que comes y después, quiero comer algo dulce, como que te des antojito dulce. Ya vas a empezar con tus pesadeces. O sea, zape ayurvédico para todos. Sí, y me acuerdo que eso era lo que más me preocupaba cuando entré, porque dije, la comida, yo soy una persona que me gusta mucho comer y disfruto comer, entonces como, la comida era como esta comida para enfermos, sopita, blandita, entonces yo decía, no sé si lo voy a poder soportar en 7 días, y mi profesor se reía. Claro. Entonces, eso yo siento que era lo que más me preocupaba, como entrar en una crisis por no poderme comer. Y yo no estoy enferma, ya está la producción, la tienes risa y risa. Soy de esas personas que se enoja, como si... ¿En serio? Me empiezo a poner enojona cuando con hambre. Esas personas. Bueno, yo fui una de esas, lo tengo que confesar. Sí. O sea, de hecho mi esposo sabe que si tengo hambre, él ya corre a buscar comida. Antes de que te enojes. Buen esposo. Entonces eso me preocupaba, como cómo voy a gestionar esto si la comida no me gusta, no voy a comer. Y la comida era un tema para mí, eso es lo que más me preocupaba. Entonces, bueno, entro al lugar, los masajes, obviamente esa parte te encanta. Sí, no me estoy preocupando porque me den masaje todos los días. No, esa parte sí. Teníamos una piscina también ahí, entonces era bien relajante el lugar y súper bonito. Así que, bueno, como lo de la comida fue lo más difícil para mí y que todos esos días ni miel, nada de dulce. De hecho, una compañera necesitaba mucho y ahí nos dieron un poquito de miel un día, pero nada más. Ajá. ¿Y no te pusiste tus chocolates así como que... Bueno, cuando yo llegué, yo iba con unas galletas y yo le decía al profesor, las voy a tener aquí por si acaso. Por si me pongo loca, voy a tener una galleta. Y él me decía, te la guardo, y no, yo le prometo que no las voy a comer, pero por si acaso. Pero quiero que me los dejen como un token de tranquilidad. En caso de entrar en crisis. Bueno, la cosa es que hago esto y bueno, después cuando ya termino el procedimiento, después de los 7 días, me doy cuenta que el profesor estaba de cumpleaños, entonces dijimos el último día, cuando ya nos íbamos a devolver todos a nuestras casas, íbamos a comprar una torta, pastel. Dicen pastel, por el cumpleaños. Entonces ya, yo esperando ese día, y cuando parte la torta, me dan un pedacito, y me lo empecé a comer, y sentía el sabor del azúcar como muy fuerte. Sí, como que me había depurado. Sí. Y sentía el sabor tan fuerte. De hecho, el profesor me dice, ¿quieres otro pedazo? Ya que estabas tan como asustada al principio, la antojada del dulce. Le dije, no quiero otro pedazo. De hecho, apenas me estoy terminando porque sentí como una mega concentración de azúcar que era incómodo, era hostigoso, como... Hostigoso, sí.
Entonces, eso me sorprendió. Y ahí me di cuenta, estaba, claro, intoxicada con azúcar. Que cuando yo como algo con azúcar, me doy cuenta de lo dulce que es. Es increíble porque hay unos estudios que han hecho de que es más adictiva el azúcar que muchas drogas conocidas. Y que causa lo mismo en el cerebro. Imagínate eso. Entonces, por ejemplo, es muy interesante, hace un tiempo vi un documental que hablaba de el azúcar porque hubo una persona, Hillary Clinton, cuando anduvo haciendo campaña y todo eso, que quería ser presidente, pero antes ella trató de regular todo este rollo del azúcar y no, pues todas las compañías se le fueron encima, obviamente no la dejaron. Entonces hicieron bueno, yo me enteré de ese chisme porque ese documental, no era fan de Hillary Clinton. Entonces, en este documental te decía la cantidad de azúcar que tenían varias bebidas, entonces te ponían así como la bebida, por ejemplo, una soda. Y te ponían la cantidad de cucharas que tenía, entonces te los iba poniendo en un montoncito y así varias cosas. Y yo decía, en el video te decían, es que si tú le pones, por ejemplo, que eran 13 cucharadas para una soda regular, 13 cucharadas y te tratas de hacer una limonada, por ejemplo, o sea, no te la vas a poder tomar de tanta azúcar que es, pero entonces magia, le ponen sodio. Para que contrarreste el sabor, pero que te mantenga adicto. Sí. Entonces yo me quedé así o sea, de verdad, o sea, me dio un horror pensar cuánta azúcar, y eso nada más estamos hablando de un refresco una vez al día. Entonces me empecé a imaginar el horror, porque yo conozco personas que desde todo su día empiezan pero con una bebida energética, una soda, de estas otras bebidas con electrolitos que también tienen un montonal de azúcar y todo eso. Y dices, bueno, ¿cuántas bebidas de esas tomas? Más aparte todo el azúcar que estás ingiriendo en la comida como tal, más las galletas, más los chocolates, más todo eso. Porque había cosas, por ejemplo, que yo no... Cuando yo empezaba a leer las etiquetas, o sea, había cosas que decía, pero esto no sabe a azúcar y tiene un montón de azúcar. Sí. Entonces es increíble. Claro, porque te vuelve adicto. Sí, claro, te tienen adicto con eso. Y te pasa que cuando comes algo dulce, después quieres más, y quieres más, y quieres más, y bueno. Sí. Entonces ahí me di cuenta de eso, de como la adicción que tenía al azúcar. Y de hecho también cuando me vine a Estados Unidos también me di cuenta de que acá las cosas son mucho más dulces que en mi país. Sí, también mis hermanas cuando vienen de México, por ejemplo, una vez compramos un yogur y me dice, no te pases, esto está súper dulce. Sí. Tienes toda la razón. Y que a mí me pasa con mi esposo, como él es de acá, creció comiendo estos dulces, entonces no se da cuenta de lo dulces que son. Y yo a veces me da de probar y yo, ¿qué es esto? Es demasiado dulce para mí. Sí. No puedo. Sí. Sí. Eso fue lo que más me impactó, darme cuenta de eso. Y entonces de ahí dijiste, voy a estudiar esto. Sí. ¿Ves? Segundo punto para que nos encierres. Ya llevamos 2 y 0, porque, o sea, ¿con qué lo contrarresto? ¡Wow! ¡Qué increíble! Sí. Y lo otro que me sorprendió bastante, que a nosotros nos decían que como esta es una depuración, se nos iba a adelantar la menstruación. Que si se nos adelantaba la menstruación no lo encontráramos extraño. Y tal cual, así fue, me pasó y les pasó a varias mujeres que estábamos ahí. No, adelantó la menstruación. ¿En serio? Sí, porque la menstruación es una forma de depurar el cuerpo. Nosotras ciclamos y limpiamos cada mes el cuerpo. Entonces estábamos depurando en ese momento. Hace sentido que... ¿En serio? Sí, me sorprendió mucho eso también. Yo no podía creer así porque no era el día que me tocaba que se me Sí, claro. Se adelantó. Los últimos días ya de la depuración, él me estaba llevando la menstruación a todas ahí. ¡Oh! Fue muy loco eso también. Entonces, bueno, empiezas a estudiar el Ayurveda. ¿Es fácil integrarlo a la vida de una persona como yo? O sea, bueno,
Tengo una alimentación, más o menos saludable, o sea, no puedo decir qué tanto por ciento porque yo no soy experta, pero para una persona así promedio, vamos a decirlo, ¿qué tan fácil es implementar el Ayurveda en su vida? Bueno, depende también del compromiso de la persona, porque es lo más importante. Segundo sape ayurvédico. Porque a veces me ha llegado consulta de gente que sí quiero y después doy pequeños cambios y no intentan ninguno y hay gente que llega y hace todo al pie de la letra y le ha ido súper bien. Entonces, depende de tu objetivo, porque siempre les digo que lleguen con un objetivo. Siento que, no sé, por ejemplo, tengo la piel reseca. Sí, porque puede ser desde bajar de peso, ¿verdad? Hasta Sí. como dices, la piel seca. La mayoría creo que debe ser por bajar de peso. La mayoría, sí, claro. Sí. Llega a veces por algo de quiero bajar de peso, estoy comiendo mal. Y hay quien por salud, más Sí. así de enfocado a algo. Pero más que, por ejemplo, hacer una dieta en el Ayurveda, es saber qué alimentos te convienen más que otros, según tu composición, porque tenemos todos los elementos en la naturaleza y nosotros somos parte de la naturaleza, estos elementos están en nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, si una persona, voy a decir el nombre que aquí quizás se van a confundir, es muy vata. Vata es un dosha que se compone de espacio y aire. Párate el carro ahí, Ya. porque... Párate el carro ahí. Explícanos primero qué son los doshas. Ya. Dosha significa algo que corrompe, como que se pone en desarmonía y se acumula a veces en cierta parte del cuerpo. Ok. Entonces, cuando uno hace el test ayurvédico, te muestra tu dosha, o también hay gente que le llama el biotipo, y entonces hay 3 biotipos, que es vata, que se compone de espacio y aire. Luego está pita, que se compone de fuego y agua, que yo lo digo que piensen en lava, como el lava hirviendo. Uy. Y esta capa que se compone de tierra y agua. Entonces se piensen como en barrito, lodo. Y cada elemento tiene sus características. Por ejemplo, si soy una persona muy vata, soy una persona que tiene mucho aire. ¿Y el aire qué hace? El aire seco. El aire reseca. Ustedes han visto cómo en las rocas son porosas porque las rompen. Entonces, probablemente una persona que es vata de dosha es más probable que tenga la piel seca. Y eso se podría mejorar a través de la alimentación, comiendo grasas saludables, como un aguacate, una palta, como decimos en Chile. Ajá, sí. Ahí hay grasa, consumir grasas que sean saludables, pero más en la comida. Entonces, al incorporar aceite, se va a aumentar, o al incorporar agua, humedad, eso le falta a vata, le falta humedad. Y aceitarse todos los días, una persona vata. Entonces, esos son los cambios pequeñitos que hay que ir haciendo. Primero, porque una persona vata puede comer saludable, puede decir, estoy comiendo lechuga, mucho crudo, pero quizás tiene una alimentación muy seca y eso le va a agravar más la sequedad. Entonces, está comiendo saludable, está comiendo verduras, pero de manera seca. Entonces, quizás es mejor una sopita de verduras cocidas. Ahí integra humedad y va a mejorar la piel a través de... Entonces, por eso es importante saber qué dosha soy y más que un cambio brutal en la alimentación es saber qué me conviene más y cómo voy a comer ese alimento para que me convenga más. Por ejemplo, ustedes en México comen mucho chile, mucho picante. Sí. Si soy pita, que soy fuego, el picante es fuego. Y le pones más fuego. Y le pones más fuego. Probablemente va a ser una persona más irritable. Probablemente quizás tengo más probabilidad de quizás me dé una gastritis, por tanto picante. Pero si soy una persona que es tierra capa, que es como lodo, esas personas tienden a ser como más pesadas, más lentas. Un picante le va a venir bien. O sea, que tienes que equilibrarse, depende de tu dosha, tienes que equilibrar con la alimentación. Sí. Y por eso también es conocerte, porque es saber, ok, quizás yo soy fuego de composición, esa es mi composición que está en mi dosha pita, más en desarmonía se habla, y quiero comer picante. No es que no pueda comer picante, o sea, me voy a comer esto quizás con una menos cantidad y quizás después de esto me voy a tomar una agüita de menta, que la menta refresca. Que te va a contrarrestar el picante que acabas de comer. Sí, entonces es saber, es conocerse para encontrar
la forma en la que voy a consumir ese alimento y hacerlo de la mejor forma. Oye, es que es todo un arte, Sí. entonces, porque es así, tienes que ser así como que sí tener un conocimiento y empezar como a jugar con eso, ¿no? Con tu Sí. alimentación. Porque la otra vez en consultoría me llegó alguien que me dijo, no, y yo estoy consumiendo la canela porque es bueno para esto, y estoy consumiendo ashwagandha y estoy consumiendo esto, y yo le dije, a ver, veamos tu dosha primero. Porque esta planta quizás favorece más propiedades del aire, que es vata, y tú ya eres vata, entonces estás metiendo más aire en tu sistema, que ya es aire. Ay. Sí, entonces, porque cada planta también tiene su característica según su dosha también. Entonces, como, o sea, más que su dosha, su elemento, el bioelemento que ellos tienen. Entonces, alguna planta va a tener más características de aire, alguna planta más características Sí, yo de a mis fuego. plantas no las puedo tratar igual, o sea, créeme que con los años lo he aprendido. Y lo loco es que también se refleja esto de los doshas en los tipos de cuerpo. Por ejemplo, alguien que es vata suelen ser personas, este típico persona más flaquita, menudita, que come mucho y no engorda. Ay, yo quisiera. Yo creo que ser todos de esos. conocemos a alguien así. Sí, yo quisiera ser de esos. Y son muy creativos, son muy mentales, y en armonía son muy creativos, son muy artistas. La mayoría de los artistas que conocemos Yo tengo una así. son vata. Ajá, ya. Son muy artistas. Mira, ella ya sabe, uno los va reconociendo así. Sí. Cuando uno va estudiando esto, uno va hasta en la familia viendo a este así. Este. Sí, estaba pensando en mi hija precisamente. Sí. Ajá. Entonces, ella probablemente es vata, va a tener quizás más tendencia al estreñimiento, Uy. porque tienen aire dentro del cuerpo. Entonces, a veces las heces son más secas, duras. Entonces, todo se asocia con sequedad. Ya. Después está el pita, que es como corporalidad intermedia, mesodermo, como se dice, que no es ni tan ancho, ni tan macizo, ni tampoco es tan menudito, está intermedio. Se me hace que yo soy de esos. Gana peso con facilidad. Ay, sí soy de esos. Y puede perder peso con facilidad también. También. Ya, ese se asocia más a pitas, suelen tener como piel, a veces con muchas pequitas. Son características generales, no es que sí soy... Claro. Sí. Ajá. Y después está el kapha, y el pita lo que tiene en forma de ser es que si está en desarmonía puede ser muy dictador, muy mandón. No, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que ya encontré el mío. De hecho, se dice que estos dictadores, esta gente de poder, tienen un pita, un fuego muy en desarmonía, muy elevado. Porque cuando están en armonía son súper buenos líderes. En armonía. Sí, Puede claro. llevar masas. Vata también puede llevar masas, pero desde el entusiasmo, porque son muy entusiastas, así como, ay, vamos a hacer esto, motívense. Ya. Desde otra perspectiva. Y el kapha, que es el otro dosha, son personas que son más anchitas y no necesariamente comen harto. A veces son gente que come muy poquito. Pero Es su contextura. Sí, y claro. eso es también lo que la sociedad nos ha mostrado. No, todos los cuerpos son así. Como, no, hay 3 tipos y hay mucho más de 3 tipos de cuerpos distintos. Entonces, el kapha es una persona que es más introvertida. Es esa persona que no le gusta mucho salir de su casa, que le cuesta quizás hablar en público, pero son muy amorosos. Ellos se caracterizan por tener mucha empatía. Quizás no van a decir mucho en un momento difícil, pero van a venir y te van a abrazar. Esos son los kapha. Y se refleja mucho en la película de Kung Fu Panda, como el panda, es muy kapha. Sí, así que ellos son muy amorositos. Son muy amorositos. Pues les cuesta mucho expresarse, sí. Ya. Entonces, también habla de corporalmente, los doshas, mentalmente, de la forma de ser. Ay, qué interesante, porque no nada más es de cómo tengas el cuerpo, sino también ciertas características emocionales, ¿no? Que puedes llegar a tener. Qué increíble. Súper interesante. Bueno, entonces vamos a decir que lo principal, lo primero, no lo principal, lo primero que hay que hacer es identificar tu dosha. Sí, por ahí hay que partir. Ajá. Para hacer cualquier tratamiento después o cualquier recomendación. Y entonces a partir de ahí empiezan las recomendaciones y los tratamientos. Sí. Entonces, regularmente cuando una persona viene contigo, pues
supongo que vas a hacer esto, ¿no? De sacar primero el dosha y ya después. Sí, de hecho es bastante fácil porque ahí hasta online en internet tú puedes conocer tu dosha. Es un test, son preguntas y ahí tienes que irlas respondiendo y según eso te va a decir. Y ojo que todos tenemos los 3 doshas, Vata, Pitta y Kapha. Ah, ¿en serio? Porque tenemos todos los elementos en el cuerpo. Solamente que hay 1 o 2 que están en desarmonía y están haciendo ruido, están ahí corrompiendo y eso es lo que hay que equilibrar. Porque entonces lo ideal es que los 3 estuvieran igual. Más que igual en equilibrio, porque quizás puede ser que tengas un Vata más elevado, porque hay uno pero que va te a ser... predomina más. Ya. Pero, por ejemplo, el aire, como te decía, es más creativo en armonía. Sí. Y ahí estás como... Y no le puedes quitar lo creativo para que sea más amoroso. Sí. Por ejemplo, ya entendí. Es como esa es tu esencia, ese... Sí. Ajá. Oh, qué interesante. Lo importante es que esté en armonía el dosha. Porque en desarmonía, por ejemplo, un Vata podría caer en estados mentales psicóticos, como tanta información. También conozco de eso. Sí. También conozco Vatas desarmoniosas. Sí. Qué interesante. Ahí se armoniza su energía, va a entrar en un proceso de creatividad maravilloso. Sí. ¿En serio? O el fuego en desarmonía va a ser un dictador, en desarmonía un dictador, pero en armonía va a ser un gran líder. Entonces, todos son así como... Tienes el yin y el yang, como todo. Sí, claro. Fíjate que apenas estaba escuchando a... ¿Quién sabe quién? La verdad, si supiera quién le daría el crédito, pero no me acuerdo quién era. Y estaban hablando de los números maestros. Entonces estaban hablando, no me acuerdo si era del 22 o el 33, que estaba diciendo que ese número era, que era un número maestro, que personajes como el maestro Jesús tenía este número en su numerología. Pero decía que también otras personas que han hecho, unas barbaridades también tienen ese número. Entonces dice, es que es como si... Bueno, yo lo entendí porque no lo dijo así, pero como que traes una caja de herramientas, pero como que tú decides para qué las vas a utilizar, porque puedes hacer una cosa grandiosa como esto, como guiar a muchas personas a una espiritualidad, a una conciencia diferente, o como estás diciendo, ser un dictador. Sí. Entonces, es increíble, ¿no? Porque, o sea, las herramientas solo son, pero tú las usas a como tú quieres. A tu nivel de conciencia. Ya estoy entendiendo, maestra. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo porque te digo que no, la verdad no, conozco muy poquito del tema. Entonces... Pero es muy bonito cuando uno va aprendiendo. Sí, claro. Así que espero que también ustedes estén aprendiendo y luego como la producción de A Tiro por Viaje me regaña, por favor, no se olviden de activar sus notificaciones, suscríbanse a nuestro canal, denos su dedito para arriba y todas esas cosas bonitas que no les cuestan nada y que sí nos ayudan. Entonces, bueno, yo te preguntaba de qué tan fácil o qué tan difícil y quiero regresarme un poquito a eso. Porque hay algo muy importante que yo les digo a las personas. Yo mando bueno, no mando porque no puedo mandar a nadie. Yo les recomiendo a las personas de repente, por ejemplo, hacerse alguna limpieza, una desintoxicación. Pero es responsabilidad de la persona completamente hacérsela porque yo no se la puedo hacer, ni quiero hacérsela. Pero creo que la manera de decidir nuestra alimentación de la gran mayoría de las personas es sobre lo que me gusta, sobre traer una experiencia a mi boca, sin importar el impacto que te va a traer secundario. Sí. Porque la mayoría de las personas comen por antojo. O sea, cuando estás pensando, yo nunca he conocido a una persona así de, oye, ahorita me voy a comer un brócoli que me va a poner la piel espectacular. Bueno, pues es que yo no conozco a nadie que piense
piense así. O sea, todos son... Pregúntale a mi esposo, porque yo a veces le he dicho, se me antoja una lechuga y me mira, ¿qué? Como que estoy loca. Y yo pensaría como que a veces se me antojan verduras frescas. A mí sí. Bueno, soy un caso raro. sí, o sea, es que eres un caso raro y aparte tienes una conciencia diferente de la Y me alimentación. quedas mirando así como... No, pero Tengo de un verdad. Tengo un testigo. Yo soy una y tengo un testigo. No, pero de verdad, o sea, Sí, las gran mayoría, personas es, sí. o sea, quieren una hamburguesa con papas y una soda al lado. O sea, ya hasta saben qué tipo de soda. O sea, no piensas en quiero un alimento que me nutra y quiero agua para que me refresque y para que me esté dando toda el agua para que me hidrate, ¿no? Sí. O sea, no lo piensas así. Entonces, todo el día desde que te levantas, estás comiendo por darle un gusto a tu cuerpo de este tipo, por tener una de estas sensaciones. Entonces, vas y empiezas el día con un desayuno que aparentemente, según es saludable, porque te aventaste un jugo de naranja. Pero de la botella. aunque sea natural, o sea, es una cantidad de azúcar enorme. Pero un jugo de naranja, una taza de café, un yogur con fruta picada, con un yogur, con un bonche de pasas y de nueces. Y hay quien todavía se atreve a ponerle miel encima y ya suena súper nutritivo. Y hay quien, o sea, bueno, y eso es alguien que piensa que está desayunando saludable, porque tenemos a estas otras personas que el desayuno, por ejemplo, en México puede ser que te tomes un vaso de café con un tamal, por ejemplo, que bueno, es una bomba de carbohidratos, pero nada más es para tantito en la mañana, ¿no? Recién despiertas. Pero ya al ratito ya estamos hablando de que te comes unos chilaquiles con un bistec y 2 huevos y ya un refresco a las 11 de la mañana. Sí, lo que pasa es que estamos sobrealimentados también. Porque quizá a veces, como dicen, el veneno lo hace la dosis. Ay, otro, ya es el tercero. Los estoy contando. Sí, porque son varias cosas. También, si bien es lo que comemos, a qué hora lo comemos, cuánto de eso como. Todas esas son variantes que importan, que sí. A veces creemos que no. De hecho, en el Ayurveda dice que cuando estás tan en armonía con tus doshas, una persona podría comer veneno, pero no lo metabolizaría. Como que también te puedes echar mucho a tu cuerpo, ajá, pero ¿cuánto de eso absorbe tu cuerpo? Porque hay mucho que pasa. Entonces también habla eso de la Ayurveda. Como si estoy muy en armonía con mis doshas, tengo un fuego digestivo que está haciendo iluminado súper bien. bien, dice que alguien podría consumir veneno y no pasarle nada. ¿En serio? Sí. Y ahí también yo lo asocio mucho también con por ejemplo, enfermedades como... A veces hay una enfermedad que a una persona le ataca súper duro y a otra persona no le pasa nada. Sí. Depende mucho también cómo tú estás recibiendo eso, cómo está el hospedero. Sí, es muy loco. ¿Cómo está el hostal? Sí, sí. Porque quizás no eso va a pasar. Por eso se les dice cuando un virus se mete a una persona, se le dice el huésped, ¿no? Sí. ¡Ay! Porque así están las condiciones para que el virus viva ahí, se va a proliferar. Si no están las condiciones, va a pasar de largo. Sí. Dios de mi vida. Entonces al final no somos lo que comemos, somos de qué absorbemos de eso de comer. Obviamente si le estás metiendo pura chatarra y cosas malas, no le va a quedar otra que absorber. Sí, claro. Pero también tiene mucho que ver eso también. Entonces son varias cosas también a tomar en consideración. No es solamente qué estoy comiendo, la dosis. Sí. Bueno, hay una sección que ya tenía mucho tiempo que no hacíamos y hoy la vamos a volver a hacer, que son los mitos de la Ayurveda, porque quiero que me digas algo y porque hay varios mitos sobre la Ayurveda, como muchas cosas como del yoga y la sí, yo no he escuchado muchos mitos de la Ayurveda. Sí, no. Bueno, te voy a ver, dame la zancada. Bueno, en primera,
que es cosa del diablo y religiosa. Ay, bueno. Es que eso se aplica para todos, ¿sabes? Sí. O sea, dime con la verdad, con el corazón en la mano, el ayurveda es cosa del diablo. No. ¿Por qué no? Es que sí, el chiste se cuenta solo, pero de verdad, o sea, alguien me dijo apenas que decía, es que todo lo que no entra de la religión es satánico, y yo así de, oh, todo lo que no está dicho en la Biblia es satánico, y yo así de, qué miedo. Qué miedo su pensamiento. Qué miedo su pensamiento, exacto, sí. No, es que de verdad, o sea, hay personas que piensan que es algo que tiene que ver con una religión, o sea, No tiene nada que- o sea, ni siquiera ni la siquiera- gente de la India No. es hindú, a la gente de la India se les dice hindú, y hindú tiene que ver con una religión, Sí, no con son indios. ser de la India, Sí. ellos son indios. Pero bueno. Entonces no tiene que ver con una religión de la India. No, no tiene que ver con ninguna religión. De hecho, no se cantan mantras, nada, solamente son recomendaciones. No entiendo qué pito toca la religión aquí, ¿no? Pito toca la religión aquí. Eso me encanta. Es que es muy chistoso porque acuérdense que es chilena, por eso utilizo esa palabra. No sabía que en nuestro país. No, es muy divertido. Y la otra es que las personas que usan el ayurveda son vegetarianas estrictas. La ayurveda sí se basa en una comida vegetariana, eso tengo que... Entonces, también está el hecho que, por ejemplo, mi profesor nos explicaba, a veces hay gente vegana que mira a los vegetarianos como, no, porque eso, tomas leche, igual proviene del animal. No, el ayurveda es vegetariano. Ellos consumen harto la leche, por ejemplo, pero también son de vaquitas felices, porque las vacas andan felices en las calles en la India. Hay harto respeto cuando alguien saca leche de una vaca. Entonces eso no es mito, eso sí es realidad, que la ayurveda está basada en comida vegetariana. Sí. Pero, por ejemplo, en la escuela que yo estudié ayurveda, también se promueve que no vas a imponer a la gente, claro, no comas carne. Obviamente si hay alguien que no come carne, o si hay alguien vegetariano, también lo vamos a respetar, no le vamos a estar metiendo un lácteo a una persona que es vegetariana. Hay que respetar la diversidad de personas que somos, y todos somos distintos y todos pensamos distinto. Entonces, ¿qué hacemos? Si vas a consumir carne, vamos a la cantidad que estás consumiendo. No es que no puedas. Es cierto que tienes que consumir aproximadamente la palma de tu mano. Sí, bueno, la ayurveda no habla de la carne, pero por lo que se sabe en la ciencia, sí. Entonces, consumir carne, ¿cuánto estás consumiendo de carne también? Quizás reemplazar algunos días por legumbres, no todos los días comer carne. Y eso hasta la ciencia lo dice, que no es bueno comer exceso de carne. No, hay estudios científicos. Sí. Hay un señor, que yo me empecé a meter así como que en el tema de la alimentación, porque hay un señor que por favor búsquenlo, se llama Eric Estrada. Ese señor es un herbólogo mexicano, pero pues es una eminencia este señor. Entonces, él sí es muy fan de todo lo vegetariano por todos los estudios que tiene, porque él sí tiene años y años y años haciendo estudios en una universidad en México que se llama la Universidad de Chapingo. Y aparte tiene todo, te digo que este tema de la herbolaria. Entonces, él se puso a estudiar muchas cosas, y él mismo ha hecho muchos estudios. Y dentro de estos estudios, él es de las personas que sí dice, es que nosotros no somos carnívoros. Bueno, no carnívoros, porque se supone que somos omnívoros, ¿no? Sí. Que comemos de todo. Pero decía que los carnívoros, él fue de la primera persona que lo escuché, que los carnívoros tienen estos colmillos para desgarrar la carne. Entonces nosotros somos la única especie que come carne que no tenemos ese tipo de dentadura. Entonces, sí, y a mí me voló la cabeza cuando yo lo empecé a escuchar a él, porque hace muchos años
a mí me operaron de la vesícula, ¿sabes? Entonces, pero fue muy extraño para mí porque mi mamá su alimentación que ella hacía con nosotros éramos mayormente vegetarianos. Sí comíamos carne, pero una vez cada 2 semanas más o menos, yo me acuerdo. Y ella cuidaba mucho eso nuestra comida era saludable. Y nos hacía estos licuados, pero que con avena, con nueces, o sea, de verdad sí tenía una conciencia de la comida. Y luego te digo que tomo unas clases de Ayurveda y se volvió más rara la comida. Entonces, te digo que a pesar de eso, cuando yo me embarazo, yo cuando me vengo a Estados Unidos sigo conservando más o menos esa alimentación y todo eso, pero que fue un impacto para mí venirme de un país como México a Estados Unidos y ver la alimentación aquí todo eso y tratar de conservar mi alimentación. Sí, fue un impacto para mí. Entonces, te digo, pero sí más o menos había conservado yo el mismo tipo de alimentación. Pero cuando yo me embarazo de mi segundo hijo, es una locura porque para ese momento yo trabajaba en un restaurante. No sé cómo explicártelo. Pero todo lo que yo comía, y sí, era carne roja. O sea, de ser una persona que comía carne roja de vez en cuando, todo lo que quería comer con ese niño, embarazada de ese niño, era carne roja. Comía, para que te des una idea, 16 onzas de steak. ¿Todos los días? No, en una comida. Porque todavía me llevaba otra vez en la misma para mi casa cuando salía. Entonces estaba hablando de que estaba consumiendo aproximadamente entre 25 y 30 onzas de carne 5 veces a la semana. Un montón. Y después de tener ese niño, empieza todo esto y me operan. Entonces fue cuando yo dije, es que algo me decía que había sido la carne, y que había sido la carne, y que había sido la carne. Y un día en un programa escucho a este señor y dije, ¿qué estoy haciendo? Porque te digo que hablaba de eso y decía también que somos el único animal que sigue tomando leche toda su vida. Ah, sí, porque el otro se destetan. Se destetan a los 2 años, por mucho. Bueno, depende de cada especie animal, porque hay animales que a los 2 años ya son adultos. Sí. Pero somos el único animal que después del destetado sigue consumiendo leche toda su vida. Entonces, si te pones a pensar, hacemos cosas súper raras. Y también eso, sí. Y también, o sea, ¿de quién rayos nos dijo que un desayuno es levantarte y echarte un cereal en la mañana con leche? Sí, eso es un invento de Kellogg's. De aquí. Sí. De este país. Ajá. No, y de una marca. Y de una marca. Sí, y una bomba de azúcar. De una marca que se dedica a hacer cereales. Y empezaron a bombardear a la gente con cosas de, es que esto es un desayuno. ¿Y cuántas personas se comen un cereal lleno de azúcar? Porque ni siquiera un cereal natural como sería una avena que tú te prepararas con leche. Y todavía le ponen bomboncitos o todavía le echas cosas de azúcar y eso. Fíjate que una de las cosas que sí recuerdo es que, por ejemplo, cuando estábamos chiquitos, mi mamá se hacía con licuados y era de 1 cucharada de azúcar, ¿no? O 2 cucharadas sí. Cuando iba a hacer toda la licuadora. Cuando yo empecé a escuchar a este señor y todo eso, empecé a hacer esos cambios en mi alimentación. Y porque hablaba de un montón de cosas. Esas 2 nada más son unas cositas, pero hablaba un montón de cosas. Y hablaba del azúcar. Entonces yo empecé a cortar mi consumo de azúcar y me pasó algo como lo que a ti, o sea, yo antes me podía comer así como un pan así sin problema y después fue como de no, ya la mitad porque era demasiada azúcar, sentía, o sea, hasta de verdad sentía como que el azúcar como que me agarraba la lengua, es algo muy extraño, sí. Muy extraño. Sí. Pero es loquísimo. Yo creo que lo que puede haber pasado en tu embarazo, me llamó la atención esa historia del embarazo, es que te haya faltado como alguna vitamina o nutriente que lo da la carne, por ejemplo, pensando en una, el hierro. Entonces quizás deberías haber en ese momento
haber consumido más verduras que tengan hierro o tomar un suplemento de hierro. Obviamente a veces uno no lo sabe en el momento, claro. pero pensando en eso, por ejemplo, la lenteja yo sé que tiene mucho hierro, la selga, todo lo... y tener una alimentación, porque algo le tiene que haber faltado al bebé que te lo pedía. Sí. Pero como no sabías qué, se te tradujo en el cerebro, es carne, yo creo, y por eso pensando en eso. Pero Y adiós era vesícula, mucha carne. Sí. Sí. Y te digo, para una persona como yo, que no estaba acostumbrada a comer carne, o sea, Y también entre los 3 doshas hay uno más que le conviene la carne en comparación a los otros. Y por lo que tú ya me contaste, parece que eres del fuego. Y al del fuego no le conviene tanto la carne. ay, no. A menos que tuvieras un muy buen acné, que es el fuego digestivo, y transformaras. Pero era mucha carne también, si lo pensamos, no sé. Sí. O sea que terminó en cirugía Sí. de vesícula. Entonces ahora no tiene vesícula. No tengo vesícula. Entonces, te digo que qué importante, o sea, qué importante. O sea, ya hasta me dieron ganas de, no estudiar Ayurveda propiamente, pero de verdad, sí de que me hagas una consulta para pues saber, ¿no? O sea, saber tener una mejor guía en mi alimentación. Y bueno, ya por favor, ya nos diste muchos apes espirituales y todo. O sea, por favor, por piedad, danos algo de luz. Hay algunos como consejos que nos puedas dar eh, para la mayoría de las personas. O sea, es decir, no sin saber qué tipo de dosha los predomina y todo eso. O sea, ¿qué sí son unos hábitos muy sanos que nos podrías compartir en general en la alimentación, en cómo debería de ser nuestra alimentación? En general, sin saber el dosha, es un poco difícil, soy bien honesta. Okay. Y específico de la alimentación, pueden ser los básicos, que es hidratarse mucho. Y es importante saber el dosha porque así sabes cómo lo vas a consumir también. Porque yo puedo, por ejemplo, recomendar legumbres, pero hay gente que se inflama y se hincha un montón con la legumbre. Y las legumbres son sanas. Entonces ahí sería, si me hincho mucho, probar, por ejemplo, una... ¿Cómo las preparo? Le pongo un poquito más de pimienta negra, cúrcuma, comino, todas las especias, no todas, ciertas especias me van a ayudar a que lo digiera mejor. Si me inflan, se me hinchan los frutos secos, probar remojarlos y después los consumo o los como quizá en un yogurt medio remojado, si es que consumo lácteos, si no consumo lácteo en una leche vegetal, remojados o en agua remojados, ver y ahí voy a ir sabiendo cuál es la forma en que yo puedo comer ese alimento mejor. También controlar las cantidades que comen. Eso es una buena recomendación, ver bien las cantidades, porque estamos en una sociedad que está sobrecomiendo y a qué hora consumo más, a qué hora yo puedo consumir más alimentos es al mediodía, porque el sol está en lo más alto y nuestro fuego digestivo a esa hora está full como prendido, porque nosotros tenemos como el acné que se llama el fuego digestivo que transforma los alimentos, entonces a las 12 del día al mediodía a esa hora está en su peak Podría ser trabajando. tu comida más fuerte. A esa hora debe ser Debe la ser la comida comida más fuerte. sí. Y de ahí, entonces de ahí ir bajando el Sí, consumo. igual que el sol. Ojalá comer antes de que Qué se oscurezca. interesante. Fíjate que tenía un amigo que tenía muchos problemas de muchas cosas porque él se la pasaba, no comía, se la pasaba trabajando todo el día, pero bebidas energéticas. Pero eso sí, el señor llegaba y a las 3 de la mañana estaba haciendo su comida con su steak y con sus cosas, porque a esa hora le daba hambre, llegaba como 11 12 de trabajar, se ponía a ver la televisión y como a las 3 de la mañana se ponía a cocinarse su steak, su hamburguesa con sus papas, con su soda, y a esa hora se Súper. ponía, sí, No, una locura. de Y yo hecho, así y todavía te preguntas por qué estás así. de hecho la Ayurveda dice que desde las 10 de la mañana, desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana, esas horas de sueño valen el doble.
¿De las 10 de la noche a las 2 de la mañana? Sí, Híjole. esa hora de sueño, porque a veces la gente... No, es que, o sea, lo estamos haciendo todo mal. O sea, esta entrevista era para que nos dieras un manantial en donde bañarnos, ¿no? O sea, todo lo estamos haciendo mal. Sí, pero también en este mucho hacer hábitos saludables también hay que tener la flexibilidad, ¿cierto? Sí, claro. Porque si no también se vuelve no saludable. Es que las personas, por ejemplo, que trabajan, que tienen estos horarios nocturnos, la vida se les hace un caos. El cuerpo se les hace un caos, o sea, todo se les hace un caos. Porque no estamos en lo normal, no estamos en la norma, y no la norma de la sociedad, sino la norma de que tú estás diciendo, del ritmo circadiano, de seguir el sol y todas esas cosas. Sí, así es. De hecho, en la noche las luces, las pantallas, eso es lo que nos mantiene despiertos, porque si no tuviéramos esto, el cerebro ya tendría mucho sueño. Se apaga. Y no iríamos a dormir. O sea, y por ejemplo, según la Ayurveda, ¿a qué hora nos tenemos que levantar? No sé si le quiero hacer esta pregunta, no sé si quiero escuchar esta respuesta. Sería súper lindo que tus ojos vieran el amanecer. Sabía que lo iba a decir. Más que lindo, aparte de lindo ver el amanecer, las primeras rayos de luz que están asomándose en la tierra entren por la retina y que prendan el cerebro, ya está amaneciendo. Por eso, aunque no te levantes con el amanecer, se recomienda que salgas afuera unos minutitos, más que mirar directo al sol, no es mirar directo al sol, sino recibir la luz del día en el cuerpo. Y sabes que hay unos, hay personas que obviamente que no le estoy diciendo a nadie que lo haga, pero que sí es bueno ver por un rato el sol directo, pero solo cuando se está poniendo. Sí. Es una práctica que yo llevo haciendo ya más de un año, mis ojos están completamente perfectos, pero bueno, son cosas de esas que son impuestas, que nos dicen es que no puedes hacer esto porque te hace daño y todo ese relajo. Entonces es increíble, pero es que hay muchas cosas que nos han dicho que no está bien de hacer y por eso nuestras vidas son un caos porque nos vamos mucho a lo que nos dicen o no, o qué es lo general de hacer o no, y no escuchamos nuestro cuerpo, no escuchamos nuestro propio ritmo natural. Bueno, y hay otra pregunta que me gustaría hacerte, porque he escuchado que hay cierta importancia, no sé qué tanta, qué tan importante es o no, pero que hay recomendaciones, según la visión de la Ayurveda, depende de en qué estación del año estamos viviendo, que impacta mucho las estaciones del año a nuestra salud, a nuestro bienestar. ¿Eso es cierto? Sí, es muy cierto. De hecho, como los doshas están compuestos por los elementos, también la naturaleza se da que cada estación va a tener ciertas características y esas características van a impactar en nuestros doshas, en nuestros elementos de la naturaleza. Por ejemplo, si el otoño es muy vientoso, que corre mucho viento, a una persona que es vata le va a afectar más porque viento con viento se va a exacerbar más ese viento. Ay, mira, en verano los que son fuego pita se les va a incrementar el fuego, el pita, entonces sería mejor en verano una persona que tiene mucho fuego consumir más cosas refrescantes para bajar ese pita. De hecho se recomiendan las depuraciones hacerlas justo cuando va a venir el cambio de estación. Porque cuando empieza a venir ese cambio de estación, de hecho nosotros nos sentimos hasta raro, no sé cómo vestirme, no sé qué es, vienen las alergias y en primavera suele pasar, se dice en la Ayurveda que en primavera empieza a haber más calor y se empieza a derretir el kapha era el que es tierra, y también en la Ayurveda tiene una asociación como con la nieve, que se asocia kapha con la nieve, entonces cuando empieza la primavera se empieza a derretir la nieve y empieza mucha gente a tener estas alergias bien mucosas, como de mucho moco. Sí, y eso se explica también desde la Ayurveda. Entonces ahí se recomienda hacer estas depuraciones para que
uno esté más en armonía y de a poquito esto no vaya afectando tanto en nuestra vida. En sí, por ejemplo, ahorita que tocas el tema de las alergias, yo no sabía lo que era una alergia cuando estaba en México. Me imagino que porque yo soy de la Ciudad de México, entonces la verdad es que no tenemos así como tantos árboles y todo eso. Cuando yo llegué acá, yo veía a las personas que sufrían mucho de las alergias y yo los veía así como de... Veía que se rascaban así la nariz y de repente que estaban como agripados y todo eso. Y después de unos años me empezó a pasar también. Entonces, realmente, ¿qué es una alergia? Bueno, desde el punto de vista ya más científico, uno se puede volver alérgico en cualquier etapa de la vida. Uh-huh. Y es algo del ambiente que tu cuerpo lo reconoce como extraño y lo quiere atacar. Entonces se activa todo tu sistema inmune. Uh-huh. Entonces por eso ciertas personas que son alérgicas a veces se dice que están en el sistema inmune un poquito más debilitado porque Uh-huh. están constantemente atacando algo. Que en algunos son alérgicos al polen. El polen sería como lo que reconoce el cuerpo como extraño y lo quiere atacar. Uh-huh. Alérgico al polvo. Uh-huh. Entonces eso es una alergia, algo que el cuerpo lo reconoce como algo extraño. Uh-huh. Uy. Sí, es que sí he visto muchas, sí, por ejemplo aquí como dices en la primavera, o sea, es cuando la gente ya empieza con las alergias y en el verano no se diga. Y claro, porque en la primavera también todo florece, todo está como circulando más en el aire. Uh-huh. Y te florecen las alergias con la primavera. Por ejemplo, en invierno está todo congelado, está todo... No hay mucho que ande circulando en el ambiente porque no hay mucha vida en el exterior. Y es que hasta emocionalmente, porque también la Ayurveda como lo ve también como un conjunto, claro. O sea, emocionalmente no te dan ganas de hacer las mismas cosas que haces en el verano que en la primavera, sí. O que en el invierno. Sí, de hecho el fuego es acción. Uh-huh. Y en el invierno, por ejemplo, una persona que es capa, que eran los más retraídos, en el invierno se van a poner aún más de casa que no quiero salir, entonces les va a afectar aún más. Entonces es importante ir encontrando ese equilibrio con las estaciones también. Ok, yo tengo más tendencia a este tipo de personalidad, a este dosha, en esta estación voy a hacer esto para que me ayude con eso. Entonces, sí. Hay otra pregunta que te quiero hacer, que ya se me estaba olvidando. Para que nos des el último sartenazo ayurvédico. ¿Qué es lo peor? Lo peor que las personas hacemos en nuestra vida diaria, en nuestra alimentación? Por ejemplo, freír la comida o comer cosas fritas. O sea, ¿qué es dentro de la alimentación las peores cosas que podemos meter a nuestro cuerpo? O sea, comida frita, comida procesada, o sea, ¿qué es lo de las peores cosas? Bueno, yo desde el punto de vista ayurvédico, algo que es muy malo es sobrecomer. Como siempre dice la ayurveda, que sea 3/4 y que siempre dejes el que dicen que es el pedacito para el postre, hay que dejar libre. No, eso debería ser siempre. O sea, te tienes que quedar a la mitad de lo que, para que el otro tercero sea el postre. O sea, no puedes comerte los 3/4 y dejar el último. O sea, que si quieren postre, de hoy en adelante tienen que llenarse a la mitad nada más. Sí, tal cual. Oh, wow. Porque sobrellenar el estómago apaga el fuego digestivo. Y el fuego digestivo es lo que se asocia mucho con la salud. Si tengo un buen fuego digestivo que transforma el alimento, tengo salud. Y si es como una hoguera. Si echo muchos palos a la hoguera, que es cuando sobrecome, me quemo, ¡ay, no puedo ni respirar! Voy a apagar ese fuego de tantos palos que puse. Entonces con la comida es lo mismo. Le meto tanta comida que al final apago ese fuego y no voy a poder digerir, hacer la digestión correctamente. Acabo de entender el mal del puerco.
Hay algo en México, no sé si ustedes Sí, sí, lo he escuchado, no lo he utilizado. Bueno, nosotros le decimos el mal del puerco, que es esto, o sea, es de que cuando comes un montón y que te quedas así. Sí. Y lo acabo de, me acaban de dar la explicación científica del mal del puerco. Pero para el barrio es eso, el mal del puerco. Qué horror, o sea, es que lo acabo de entender todo, porque de verdad, o sea, cómo este fuego está ahí para hacer su trabajo, su propósito, y entonces comes y empieza a hacer su trabajo con la comida, pero sí es cierto, o sea, como tal cual lo estás diciendo, o sea, si le pones un montón de palos, en vez de que se haga una fogata porque le acabas de poner un montón, pues se ahoga y se apaga. Sí. Y eso pasa, y por eso a veces después de comer reflujo, algunas personas sienten malestar. Sí. En esos casos, cuando siento que comí mucho, es bueno salir a caminar. Eso recomiendo la Ayurveda. No, después de comer, salir a caminar. No, como dicen, reposar y acostarse. No, salga a caminar 10 minutos después de comer porque activa más el fuego digestivo. Entonces va a digerir mejor. O sea que en vez de echarte después de una tragada porque te dio mal del puerco y irte a acostar, o sea, lo que tienes que hacer es irte a correr. No correr, camina. No, pero con esa tragada vas a tener que ir a echarte un maratón. Ay, no, pues qué cosas. Creo que hoy nos trajiste mucho entendimiento. Creo que muchas personas, al igual que yo, nos quedamos así como que... es mucha información. Sí, es mucha información. Pero aparte de todo, o sea, yo les voy a hacer una recomendación que yo no soy la experta, pero de verdad, Yamil dijo hoy algo muy importante y es que siempre tienes, ya sea que vayas con ella a buscarla y a que te dé una consulta para ayudarte a sacar qué tipo de dosha predomina en ti, que tengas la conciencia de que siempre al final del día el trabajo lo vas a hacer tú. Porque nosotros en nuestra vida solo vamos y buscamos la guía, pero depende de ti qué tanto lo quieras aplicar. Entonces hubo algo que ella contestó que me encantó, que yo creo que se aplica para todo, para toda la sanación, para todo el bienestar, y es eso, de que ella dijo que depende de qué tan comprometido estés con tu objetivo. Entonces la Ayurveda es más bien, ¿qué es más? ¿Sanación o prevención? Es las dos. La Ayurveda dice, busca la cura de la persona enferma. No siempre se va a lograr porque ni siquiera la medicina hoy en día lo logra. Claro, claro. Pero eso es lo que se busca, curar a la persona enferma y también trabaja con la prevención de enfermedades, alargando también la vida. Entonces, al prevenir enfermedades, nosotros alargamos nuestra vida. Ahora, si me enfermé, el Ayurveda busca curar esa enfermedad. La sanación. Sí. Fíjate qué interesante y qué bonita la práctica entonces de la Ayurveda. Porque esa pregunta me vino a la cabeza. Dije, bueno, entonces, ¿qué es más? ¿Sanación o prevención? De hecho, el Ayurveda dice que ya tenemos presíntomas muchas veces. Por ejemplo, una persona que está estreñida ya tiene el síntoma que suele estreñirse. Eso podría empeorar a una hemorroide y así pasar a una enfermedad. Y así con muchas cosas. Entonces es muy importante poner atención a esos síntomas. Si como esto y constantemente estoy hinchándome, tengo que poner atención a ese síntoma para prevenir ese síntoma y eso va a alargar mi vida. Y es que muchas personas ni siquiera saben, o sea, porque no tienen ese autoconocimiento, porque no se ponen a conocer qué comidas te hacen bien o no. Porque yo en pláticas y todo eso, de verdad no tenemos ni siquiera esa conciencia de qué comida te hace bien y qué comida no. Solo dices, a lo mejor me hizo daño
como tú dices, ¿no? O sea, ese picante que me comí a la hora de la comida, cuando cada que comes picante te inflamas. Sí. Pero no le estás poniendo atención. Entonces yo creo que la Ayurveda también tiene que ver con mucho autoconocimiento y empezar a poner atención. Ajá, exacto. Sí, porque ese es el primer paso, empezarte a observar para conocerte. Sí, tal cual. Ay. Bueno, espero que después de todos estos apes espirituales le saquen mucho jugo a este capítulo, porque Yamil hoy nos dio mucho oro molido, mucha información. Y te quiero hacer una última pregunta, Yamil. Como sabes, nuestro podcast, esta casa de sanación que estamos formando, se llama De Regreso a tu Luz. ¿Me lo puedes decir desde lo que hoy hablamos hoy, desde la Ayurveda, desde la alimentación consciente, porque te voy a dar 2 opciones, para que no digas, o desde tu muy, muy punto personal, de todo lo que ha sido tu vida, de quién eres tú, de cómo te vives tú? ¿Qué sería para ti eso, regresarte a tu luz? Sería volver a observarnos y mirar bien desde dónde hacemos las cosas. ¿La estoy haciendo desde el automático o la estoy haciendo desde mi ser interno que está dentro de mí? Como desde ahí conectar con esa lucecita bien interna que no escuchamos, que la tenemos apagada por todo lo que consumimos a través de los sentidos, a través del exterior. Y la sociedad también ha hecho que vayamos apagando el escuchar a ese ser. Entonces todo este tipo de terapias, la Ayurveda, la sanación nos hace volver a mirar eso y conectarnos con eso, y para mí eso es conectarte con tu luz. Ah, gracias. Creo que fue de las dos, creo que fue de mezcla de la Ayurveda y mezcla de Yamil como persona. Así que bueno, vamos a dejar, ¿cómo te contactamos, Yamil, para una consulta? Para que me pueden contactar inmediatamente por WhatsApp. Aquí puedo decir el número. Sí, claro que sí, por favor. 317-832-9207 es mi número, o me pueden seguir en Instagram como Yoga Conciencia. Aquí yo creo que producción va a poner el nombre. Sí, claro, definitivamente. Y me pueden mandar un mensaje por Instagram y ahí agendamos una consultoría ayurvédica. Bueno, y vamos a convencer a Yamil de que nos encierre 7 días. Como ella fue encerrada en la India, porque de verdad que lo necesitamos, Yamil. No, pero sí llevar traer esto, porque sobre todo en un país como en el que estamos, sí, o sea, la alimentación es terrible. Entonces, nada más hay que conocernos más. Yamil, muchísimas gracias por toda la información. Nos divertimos mucho. Te voy a ser sincera, yo pensé que no me iba a divertir tanto hoy, porque sé que no por sino por el tipo de conversación, de que puede ser un tema un tanto muy sí, pero muy como muy estructurado, ¿sabes? O sea, de la Ayurveda es esto y esto. Sin embargo, la verdad es que me divertí mucho. Nos reímos mucho, nos explicaste de una manera muy sencilla, que creo que fue muy fácil de entender para todos, así que por eso te lo agradezco doble, porque un tema que de repente podría ser un poquito complicado, nos lo hiciste súper sencillo. Así que muchas gracias por la invitación de nuevo. Sí, muchas gracias. Así que hay que hacernos responsables, hay que autoconocernos, porque recuerda que solo cambiando tú, el mundo cambia contigo. Nos vemos a la próxima.